sería un caos para la persona que piensa, ¿verdad? En la espina dorsal le parece un caos, pero no es un caos. O sea, hay todas unas formas y hay todas unas expresiones ocurriendo ahí, ¿no? Pero claro, dentro de una estética distinta, dentro de la estética de lo dialógico, ¿verdad? Lo mismo ocurre a nivel sonoro, digamos, la música occidental fue moviéndose alrededor de la idea de que lo principal era la melodía, la tonada, la melodía. Y entonces la armonía, el ritmo, el timbre, distintas cosas, pues iban en función de ese elemento central que va a ser la melodía. Y lo que uno encuentra en las músicas afroamericanas, ¿verdad? Desde el jazz de Estados Unidos hasta los candomblés de Uruguay, pues es que hay un diálogo entre distintas formas de la expresión musical, por ejemplo, entre el ritmo, la melodía, la armonía, bueno, esos tres principalmente, ¿verdad? Porque muchos dentro de la estética de que la melodía es lo importante, pues mucha gente dice, no, que si la música de ustedes es puro ritmo, no, están llenas de melodía, no es que sea ritmo nada más. Óiganse aquí mismo en Colombia, un currulao o algo así. Wow, no me digan que eso no es melodía. ¿Ah? Lo que pasa es que está en diálogo con el ritmo. Y en ese sentido, el ritmo no está supeditado a la melodía. Y en ese sentido, es que el que no está acostumbrado a eso, pues le parece que es puro ritmo. No, pues, toques de santo, qué sé yo, las melodías. Los spirituals americanos, como no, las melodías, los boleros nuestros. Claro que a veces se hacen statesmen, ¿verdad? Como Jobim, allá cuando él hace la samba sobre una sola nota, ¿verdad? Pues obviamente hay un statement ahí diciendo, mira, ustedes que se creen que lo saben todo, yo voy a hacer una samba con solo una nota. Pura armonía, puro ritmo. Pero normalmente no es así, ni siquiera en la samba sobre una sola nota, que en verdad lo dice por joder, digamos, pero en verdad tiene mucho más que una nota, ¿no? Era más bien por decirle a la gente, bueno, mira, la melodía, la armonía y el ritmo tienen la posibilidad de tener su propia manera de expresión. Y pueden dialogar con la melodía, no tienen que estar supeditada a ella. Bueno, todo esto, ¿verdad? Para decirle que va surgiendo un tipo de unos afrosaberes, yo les llamo, en este mundo del colonialismo del escape, que van a sentar las bases de un tipo de cultura cuando se transforma, bueno, siempre, pero que va a ser dramático cuando se transforma el tipo de colonialismo. Cuando Puerto Rico va a dejar de ser parte del Imperio Español y se va a convertir en la colonia tropical de los Estados Unidos, pues... ¿Qué pasa? Que, ¿verdad? Y lo mencionó Heraclio el primer día, que Estados Unidos es interesante en ese sentido, porque se convierte en una metrópoli colonial, ¿verdad? Colonialista, pero que tiene un pasado colonial. O sea, fue colonia. Y como parte de ese proceso, claro, se dio de una manera muy distinta, no vamos a entrar en ese tipo de... Pero el hecho es que desde muy temprano en la relación colonial de los Estados Unidos con Puerto Rico se va desarrollando unas relaciones culturales que van a tener una importancia enorme a nivel mundial con el mundo negro americano. O sea, no con Estados Unidos como país, sino con el mundo negro americano. Y el jazz no se entiende, el jazz, sin lo que algunos de los historiadores del jazz han llamado el Latin tinge, o sea, los músicos puertorriqueños, cubanos y de otras partes
del Caribe, ¿verdad? Aunque por muchas otras razones dentro del mundo norteamericano como tal, pues, y el intento tan grande del mundo negro americano de decir, esto es americano, ¿verdad? Pues muchas veces uno ve una serie de televisión increíble que hay, ¿verdad? De Burns, que aparecen como 20 y pico programas y prácticamente no aparecen los latinos. O sea, se ve como si eso fuera una música negra, pero realmente si se examina, es una música donde se compartían unos afrosaberes entre los afro norteamericanos y los afro caribeños. Y lo mismo, ya dando un brinco grande, pero que para que ustedes vean, o sea, uno puede examinar eso en detalle en muchos elementos, pero estamos dando esos brincos para que sea dramático, en algo tan importante hoy en día como lo es el hip hop, de lo cual exijo, claro está, el reggaetón, música, ¿verdad? De los afro, de esos afro saberes, entre el mundo negro americano y el mundo latino que ha compartido con ellos tantas cosas. Y en el caso del colonialismo puertorriqueño, pues, es precioso, por ejemplo, el béisbol. No sé, ustedes tienen otra estética ahí, que está el fútbol, ¿verdad? Y eso, pues, nosotros nacimos con eso del béisbol, pero la cosa es ese elemento barroco del béisbol, del afro-béisbol. Uno lo puede ser distinto como batea y fildea a una persona como Mickey Mantle y como lo hace un afroamericano o un afro-latino, ¿verdad? De los cuales hay tantos. Si no, fíjense, a ver, hay un elemento de cierto barroquismo que no parece ser, que tiene que ver mucho con ese mundo dialógico y con ese mundo del baile, ¿verdad? Pero ya, meterse en eso sería, pero que ellos lo reconocen mismos. Víctor Peyot, que era una primera base puertorriqueña, negro, y que claro, jugaba con eso mucho, es el único jugador de Grandes Ligas que se robó el home 2 veces en un mismo juego. Y él decía que bueno, es que era de noche. Obviamente para reírse del racismo, ¿no? Porque obviamente no era porque era de noche. Ahora sí, mucho tenía que ver con que él era negro. Porque tenía, eso es lo que llaman los jugadores brasileños, ese mandinga, ¿verdad? Donde el pitcher nunca sabía si él se iba a tirar para home o no, ¿verdad? Y entonces, ese elemento de sorpresa que va a ser tan importante en ese tipo de... Igual que Frank, y ya para no quitarle el tiempo, voy a terminar leyendo las últimas 2 páginas. Porque claro, todo esto, cuando ocurre una cosa muy importante, que ya es algo muy, muy importante a nivel del mundo, ¿verdad? Que va a ser todo este fenómeno de las migraciones desde las colonias a las metrópolis, ¿verdad? Porque la otra migración, pues bueno, esa siempre fue... pero el caso de Puerto Rico fue de los primeros dramáticos, digamos. O sea, hubo muchos, pero unos dramáticos que se manifestó en cosas como que West Side Story ganó un montón de Óscares, digamos, aparte de los talentos, ¿verdad? De Bernstein, etcétera, pero decía mucho. O incluso yo una vez estudiando en Inglaterra, compré un disco de Theodorakis, el músico griego que cantaba Melina Mercury, ¿verdad? La de Nunca es Domingo. Y Theodorakis es el que hace la música de Solver griego, qué sé yo. Entonces había una canción ahí que se llamaba El Puertorriqueño. Claro, como estaba en griego yo no entendía nada. Entonces tuve que preguntar a un amigo griego, ¿verdad? Que estudiaba, bueno, ¿qué dice esa canción? Y entonces lo que hablaba era de la migración. Hablaba de la migración, esto es más o menos 1970, donde la migración griega de trabajo digamos, Alemania, y otros países, ¿verdad?, de europeos era importante, ¿no? Así es que los puertorriqueños, así que les voy a leer este desplazamiento masivo
¿verdad? No se ubicó económicamente, como fue la migración europea a los Estados Unidos al final del siglo XIX, en sectores de punta de una economía en expansión. Se dirigió más bien hacia los remanentes subdesarrollados del industrialismo, como los talleres de confección de ropa, cosechas, irremediablemente manuales de la agricultura, los servicios personales, lavaplatos, conserjes, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta frágil ubicación estructural se combinó con la manifestación racial de su otredad étnica, esa marca corporal de su procedencia, para dificultar su incorporación a la clase obrera moderna, atravesada por ese optimismo fordista que tenían la clase obrera de los Estados Unidos. Espacialmente se ubicó en los centros urbanos, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Hartford, en un momento cuando la modernidad norteamericana se asociaba crecientemente con el suburbio, que en los 50 crecía 15 veces más que los inner cities, los cuales ya comenzaban a identificarse como barrios negros, ¿verdad? Así que los puertorriqueños que llevábamos décadas ya en esa comunicación cultural,